Hola a todos, soy Héctor, inversor en dividendos, conocido por algunos como Mr. Dividendos, y hoy vengo a explicaros un poquito qué son los ratios financieros y hablaros sobre todo del ROA y del ROE, que son dos de los ratios más utilizados y más conocidos. ¿Qué son los ratios financieros? Los ratios financieros son simplemente unas operaciones matemáticas, normalmente divisiones, entre dos datos de la empresa, dos datos financieros de la empresa, que da como resultado otro dato, un múltiplo o un porcentaje, y que ayuda a comparar dos datos de la empresa para entender mejor la rentabilidad o la salud financiera de la empresa. El ROE y el ROE son dos de los ratios de rentabilidad. Aparte hay muchísimos más ratios de rentabilidad. Está por ejemplo el ROIC, que a mí me gusta mucho. Después hay ratios de solvencia, ratios de liquidez, ratios de endeudamiento, ratios de eficiencia de actividad. Hay de muchísimas cosas. Hay ratios de todo tipo, incluso si tú quieres crear algún ratio simplemente porque te gusta, porque crees que dos datos de la empresa se pueden comparar entre sí para entender el funcionamiento de la empresa y conocer su salud financiera o su crecimiento, su rentabilidad, lo que consideres, podrías hacerlo. Entonces vamos a hablar primero del ROA. El ROA son sus siglas en inglés, Return on Assets, que significa en español retorno sobre los activos, y como su nombre indica, es la rentabilidad que logra obtener la empresa respecto a los activos de los que dispone. Esto se calcula dividiendo el EBIT, que para el que no lo sepa es el beneficio de la empresa antes de impuestos e intereses, partido por los activos totales de la empresa. Si quieres pasarlo a porcentaje, simplemente pasa esta ecuación, esta operación, a multiplicarlo por 100, es decir, EBIT partido activos totales por 100 y te daría el resultado en porcentaje. También lo he visto calculado con el beneficio neto. Yo aprendí a obtenerlo con el EBIT, de hecho en la mayoría de páginas web, de expertos, de inversores lo consideran con el EBIT, pero también hay muchos que lo hacen con el beneficio neto, lo que te daría simplemente un resultado más ajustado. Lo importante es que no lo hagas con el EBITDA, ya que esto es erróneo, ya que lo que se busca es ver la rentabilidad de los beneficios, al menos contables, y no los beneficios antes de depreciación y amortización. Aún así, si tú quieres calcularlo con el EBITDA, podrías hacerlo, pero que sepas que no se considera ROA. El ROA es con el EBIT o como mucho con el beneficio neto. Este ratio es importante porque, como decía, refleja la rentabilidad que logra obtener una empresa sobre los activos de la empresa. Por ejemplo, si un ROA da un resultado de un 10%, significa que la empresa logra sacar una rentabilidad anual del 10% de los activos totales de la empresa. Además, decir que el ROE y el ROA no son lo mismo. Algunas personas me han dicho que pensaban que era lo mismo. Vamos a hablar del ROE. El ROE es el Return on Equity. En inglés, en español, el retorno sobre el patrimonio neto o fondos propios. Aquí una vez más he visto dos maneras de calcularlo, con los fondos propios y con el patrimonio neto. Voy a explicar lo que es uno y otro, ya que hay mucha confusión sobre ellos, según me habéis comentado. El patrimonio neto es los fondos propios, pero sumándole cantidades externas que no son obtenidas por la actividad propia de la empresa. Es decir, los fondos propios son los fondos que le quedan a la empresa, no sé si lo sabéis, pero los fondos propios se calculan restando a los activos los pasivos, lo que queda son los fondos propios, y esto es una cantidad que obtiene la empresa por sí mismo. Por eso se llama fondos propios, porque es de la actividad propia de la empresa. Sin embargo, el patrimonio neto hay que sumar a estos fondos propios cantidades recibidas de el exterior, de circunstancias que no tienen que ver con la actividad de la empresa.
por ejemplo, se me ocurre ahora una subvención que recibe la empresa, se podría añadir al patrimonio neto, pero no sería parte de los fondos propios. Y bueno, tras esta explicación, explicar el ROE, que es dividir el beneficio neto. En este caso sí parece que hay más acuerdo común de que se utiliza el beneficio neto. Dividir, como decía, el beneficio neto por los fondos propios. También podéis verlo como explicaba, beneficio neto partido patrimonio neto, que no debería en principio diferir mucho de beneficio neto partido fondos propios. Yo lo calculo con los fondos propios. Y si lo quieres en porcentaje sería beneficio neto partido fondos propios por 100. ¿Qué es el ROE y por qué es importante? El ROE, a diferencia del ROA que solo utiliza los activos, al usar los fondos propios, que es activos menos pasivos, también está incluyendo en esta fórmula los pasivos, por lo que digamos que es como un añadido del ROA. De hecho, hay otra forma de calcular el ROE, que es multiplicar el ROA por el apalancamiento financiero, para tener en cuenta el apalancamiento que está teniendo una empresa. ¿Qué es el apalancamiento? Pues es la cantidad, digamos, de activos externos, de financiación externa para realizar las actividades de la empresa. Por ejemplo, deuda. Si una empresa tiene mucha deuda, se puede decir que está muy apalancada, ya que está obteniendo recursos, beneficios en base a una deuda que tiene con otros organismos externos, y esto se llama apalancamiento. Por lo tanto, el ROE se considera un poquito más completo que el ROA, aunque yo los uso en conjunto, de hecho se deben utilizar en conjunto. Y como decía, explica la rentabilidad que conseguimos obtener de los fondos propios, es decir, de la cantidad que queda al restar los activos a los pasivos, es decir, la cantidad que queda a disposición de los accionistas. Por lo que a muchos inversores les gusta mucho este ratio, ya que considera que es un fiel reflejo de la rentabilidad que obtienen los accionistas con respecto a la gestión de la empresa. Hay que tener cuidado, sin embargo, en mi opinión, con el ROE, porque por la forma en la que se calcula, tener un alto ROE no siempre quiere decir que tengas un grandísimo beneficio de manera orgánica, ya que podría ser que tuvieras un beneficio alto respecto a los fondos propios, pero porque tienes unos fondos propios muy pequeños o porque tienes una deuda muy alta. Entonces, como decía, el ROE es importante, pero en base a otros cálculos como ratios de deuda, etc. También explicar que ni el ROA ni el ROE se pueden considerar de manera única, que tienen un buen porcentaje a partir de un número, ya que depende mucho del sector y de la empresa. Es decir, cuando tú calcules un ROA o un ROE, de manera general se considera que un buen ROA es un 5% y un buen ROE, digamos, un 10%. Sin embargo, si tú ves en una empresa estos datos y sin embargo ves en su competencia más directa un ROA de un 15% y un ROE de un 30%, estás viendo que la competencia está sacando más rentabilidad respecto a estos ratios que la empresa que estás mirando. Además, tienes que mirar el sector por el mismo motivo, ya que si tú tienes estos datos y el sector tiene también una media de un 20 y un 30%, pues estás viendo que está sacando menor rentabilidad de la que saca el sector. Además, hay que comparar estos datos con años anteriores, mínimo 5 años, y si son 10 años mejor, para ver si el ROA y el ROE se comportan de manera estable o van creciendo también, que sería un muy buen punto, y no que sea flor de un día, de un año o de un trimestre en los que el ROA o el ROE están adulterados por algún motivo. Por lo tanto, dicho esto, explicar que estos ratios por sí mismos no son, digamos, definitivos. Hay que compararlos con los demás ratios de la empresa. Hay multitud de ratios, tú puedes investigar y usar los que más te gusten, pero para mí hay que compararlos también, tener en cuenta, aparte de sector, competencia y años anteriores, como ya he dicho, sobre todo si sigues una estrategia de dividendos, tienes que tenerlo en cuenta respecto al flujo de caja,
hay ratios de liquidez que tienen en cuenta el flujo de caja y la deuda de la empresa. Como decía, hay ratios de endeudamiento que te ayudan a ver si una empresa está muy endeudada, si está muy apalancada, si puede afrontar la deuda, si puede usar los fondos propios para pagar la deuda, si tiene demasiada deuda respecto al EBIT, si tiene demasiada deuda respecto al flujo de caja, etc. Por lo tanto, hay que mirar estos dos ratios, correcto, hay que entender de dónde vienen, qué rentabilidad proporcionan o qué datos proporcionan, pero también tener en cuenta todo lo demás para ver si en conjunto es una buena empresa o no. Y para finalizar, explicar el bonus, un bonus que voy a, digamos, dar para finalizar el vídeo, y es que voy a decir yo rápidamente si quiero mirar una empresa en base a ratios, sin investigar en profundidad más, sin leer informes, sin leer opiniones, lo que haría rápidamente para considerar si es una gran oportunidad la empresa que estoy mirando o no. Y bueno, para este ejemplo voy a contar lo siguiente. Si tú ves una empresa con un ROA de un mínimo de un 5%, si es un 10% mejor, además si le añades que tienes un ROE de un 10%, si tienes 15% mejor, si a esto le añades que tienes un ROIC superior entre el 10 y el 12%, el ROIC no he explicado aquí lo que es, pero bueno, lo explicaré en el futuro, pero solo quedaos con esta idea, con este dato, este resumen que estoy haciendo. Si además la deuda neta es menor a 3,5 veces el EBIT, que ya expliqué antes lo que es, o además la deuda es menor a 5, 6, 7 veces el flujo de caja libre, el free cash flow. Además, todos estos datos son buenos, son los datos que estoy diciendo, son crecientes durante los últimos mínimos 5, mejor 10 años. También decir que se me olvidaba, puedes mirar si los fondos propios cubren la deuda, pues también es un punto muy a favor de la empresa. Y como decía, si los últimos 5 o 10 años cumplen estos porcentajes, además, si el flujo de caja es superior al 5-10%, mínimo un 5% de las ventas, añades a todo esto que el precio de la empresa, la cotización está por debajo de la media móvil de 1000 sesiones, además que la media móvil de 50 sesiones está cruzando al alza la media de 200 sesiones, o al menos que una de ellas esté al alza, si son las dos mejor, la de 50 y 200 sesiones ligeramente al alza, mejor, con el precio debajo de las 1000 sesiones o rozándolo. Si a todo esto le añades que da una rentabilidad por dividendo de un mínimo de 3-4% y sumas que el PER es menor a un 15, a un PER 12, si añades todo esto, sería una bomba de relojería en sentido positivo de que seguramente tienes en tus manos un momento ideal para comprar una empresa espectacular. Además, muy importante, hay que tener en cuenta de que hay que mirar las noticias de por qué quizás esta empresa tiene la cotización baja respecto a su histórico. Podría ser por denuncias que tiene la empresa, por problemas, por regulaciones de los gobiernos que le van a perjudicar mucho, por alguna pérdida de clientes. Hay que tener en cuenta esto para saber el por qué viene. Hay que saberlo, es muy importante recalcar esto, porque igual hay algún motivo que por muchos buenos datos que tenga, si hay una regulación negativa que los va a perjudicar en el futuro, pues no es interesante invertir en ello. Pero si después de investigar ves que la baja cotización de la que dispone es simplemente por algo temporal, por algo que tiene solución, por algunas denuncias que se van a solucionar o simplemente porque el mercado está deprimido y esta es una de las muchas empresas que ha bajado su cotización por el sentimiento general de mercado, podrías considerar que esta empresa es una inversión genial, sobre todo para los inversores en dividendos como nosotros o como yo, no sé si tú lo eres,
y hay unas altas probabilidades de que esta inversión sea muy rentable a largo plazo para una persona que sepa apreciar estos detalles y sepa interpretar los datos de la empresa. Y nada, espero haber explicado bien en general lo que son los ratios, lo que es el ROI y el ROE, este resumen final de utilizar ratios y datos para rápidamente saber si es una gran oportunidad. A veces es un poco engorroso porque incluso los propios inversores lo explican de diferente manera, con diferentes datos, pero bueno, espero haberlo explicado bien. Si tenéis alguna duda, podéis dejármela en comentarios que os responderé a todos. O alguna punta, alguna diferencia de opinión, algún añadido. Y nada, muchas gracias y un saludo a todos.